Capítulo 8. Las principales enseñanzas. El vasto ámbito y la enorme cantidad de literatura cabalística no nos debe impedir que examinemos algunas de las ideas y conceptos principales en forma concisa, teniendo siempre en cuenta que esta abreviación tiene sus limitaciones y está dedicada principalmente al recién llegado a la Kabbalah. Esta tarea nos ayuda en gran medida el Rabí Ashlag, cuyas amplias obras imponen cierto orden en los frecuentemente complejos y difusos pensamientos del Zohar. Se debe notar que la sabiduría de la Kabbalah de ninguna manera es dogmática. En todo momento es el lector quien ha de elegir entre creer o no creer, usando las normas definidas en el capítulo anterior. Muy poco se deja librado a la suposición o al pensamiento sugestivo, ya que la finalidad central es siempre lograr una comprensión y entendimiento claro y evidente. Existe una sola premisa en toda la Kabbalah, y una sola. Esta premisa, de la cual puede evolucionar cada idea contenida en las enseñanzas cabalísticas, es que el Señor es totalmente inclusivo, y que Él no carece de absolutamente nada. La conclusión inmediata a la que podemos llegar en base a esta manifestación es que Él es bueno, puesto que, como lo demostraremos en breve, todos los aspectos del mal se derivan de la raíz del carecimiento. Esto es algo que lo podemos ver en nuestra propia vida, en la que todos nuestros celos, enojos y odios son el resultado del deseo de conseguir satisfacciones emocionales y físicas que no han sido satisfechas. Luego de haber dicho que el Señor es completo y por lo tanto bueno, podemos seguir para describir el atributo en virtud del cual tenemos conciencia de su existencia, su deseo de compartir. Esta es una extensión de su bondad y es descrita en la Kabbalah como la luz. Una vez más sabemos, en base a nuestra experiencia, en esta tierra mundana, que el hecho de compartir o impartir es un atributo de bondad. Si consideramos algún objeto a persona al que llamaremos bueno, veremos que la cualidad esencial de todas las cosas buenas tiene en común es que nos dan algo que queremos. Ese algo que puede ser físico, como el caso de un benefactor que nos entrega regalos físicos, o puede ser una experiencia que nos rinde placer. El aspecto de complacer una parte de nuestros deseos sigue siendo el denominador común o el factor común constante. Llamamos a este factor energía positiva, ya que la fuerza positiva es siempre la que es completa y tiende a llenar áreas en estado incompleto o de negatividad. Esta energía positiva también es denominada el deseo de impartir o el deseo de compartir. El vocablo deseo es usado porque nos recuerda que no puede compartirse nada que no tengamos. De ese modo podría parafrasearse el deseo de impartir en la forma de un querer dar, expresando el sublime principio de que la entera existencia es sustentada en un momento a otro tan solo por el constante don de la vida del Creador, cumpliendo nuestro querer o deseo para que podamos dar o impartir. Esto es el total de todo lo que podemos saber o decir sobre el Señor, que Él es completo y no le falta nada, que es bueno, que su atributo es el deseo de impartir y que la manifestación de ese deseo es llamada energía positiva. Se podría pensar que compartir, que constituye el único aspecto por medio del cual el Creador se nos hace conocido, implica disminuir. Nuestra experiencia en este mundo es que luego de haber compartido o dado algo, nos quedamos con menos de lo que tuviéramos antes. Pero en la práctica frecuentemente no es este el caso, ya que compartir es el requisito previo para recibir. Cuando compartimos, creamos la atmósfera metafísica correcta para la obtención de fuerzas y energías de arriba. Ello no obstante, podemos afirmar con plena seguridad que una botella de agua
de la que se ha vertido la mitad del líquido en otro receptáculo, tendrá ahora menos agua de la que tuviera antes de realizar esta transferencia. Podremos decir que el Creador queda disminuido. ¿No lo quiera Dios por el hecho de compartir con nosotros? Ya hemos sugerido que la respuesta está en el ejemplo citado previamente. La botella es inanimada, y si bien contiene un ápice del deseo de recibir, sin el cual no podría existir, no tiene el poder de extraer de por sí energía metafísica. Por consiguiente, cuando la comparte se ve disminuida. Como se dijo previamente, cuando nosotros compartimos, parece como que hemos perdido algo, pero somos diferentes del orden inanimado de la existencia en que nuestro deseo de recibir es mucho mayor e incluso aumenta cada vez que compartimos. De ese modo, nuestra aparente pérdida en el mundo físico es equilibrada por una ganancia de poder metafísico. Un segundo ejemplo que podríamos considerar es el de una vela, cuya luz puede iluminar un número infinito de otras velas sin que, por ello, se vea disminuida. Evidentemente la propia vela será cada vez más pequeña mientras siga encendida. Pero esto es tan solo el cuerpo o el vehículo por medio del cual se transmite la luz. La propia luz se mantendrá constante. Ello se debe a que la luz no forma parte de uno de los 4 niveles de existencia: inanimado, vegetal, animado y humano, sino que como la electricidad es una fuerza y una fuente de energía. Como tal tiene una afinidad muy estrecha con la energía metafísica pura, la que a su vez nos permite discernir en cierto modo la importancia de la luz, de los ritos y las celebraciones. Para resumir, podremos decir que los conceptos de bondad, beneficencia, energía positiva, el deseo de impartir luz, totalmente inclusivo, realización total y la ausencia del deseo de recibir, son todos ellos manifestaciones de un solo concepto, todos intercalados e inseparables, que comprenden en su totalidad la naturaleza del Creador. La Kabbalah nos enseña que el primer estado de existencia del cual tenemos algún conocimiento es el Ein Sof, el mundo sin fin. Como su nombre lo implica, este estado no tiene comienzo ni fin, y dentro de él no hay manifestaciones de los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. Así, cuando hablamos de eventos que tienen lugar en el Ein Sof, siempre debemos tener en cuenta que estos son meramente distinciones que imponemos, y no operaciones discretas dentro del mundo sin fin. Es únicamente por medio de la separación de la existencia en los modos del tiempo, espacio y movimiento que podemos lograr que nuestro limitado poder de entendimiento pueda enfocar un problema, pero el desenvolvimiento del proceso de la creación en el Ein Sof es dirigido única y exclusivamente por causa y efecto, sin ninguna dilatación o movimiento. El Ari dice sobre esta fase de la creación: no había niveles o grados distintivos o discernibles. Los modos de pensamiento y percepción por medio de los cuales tratamos de comprender el mundo externo solo se plasmaron después de haber completado el proceso de la creación, como lo veremos. Yesh Me'ayin. Hemos dicho que el atributo del Creador es compartir o impartir. Sin embargo, no puede compartirse nada a no ser que haya alguna gente que pueda recibir. También hemos de notar que el deseo infinito del Creador de impartir implica el deseo de colmar cada posible grado o calidad de deseos de recepción. En donde había un deseo para salud, sabiduría, dinero o posesiones, su realización estaba contenida en el deseo original de impartir. Así tenemos que la Kabbalah llama el pensamiento de la creación, el proceso por medio del cual el infinito deseo del Señor de impartir conduce a la creación de una vasija para recibir sus bendiciones. Si bien hablamos de una vasija o sefirá, debemos recordar que
En razón del deseo infinito de impartir, la vasija también ha de ser considerada en el aspecto de un número infinito de vasijas, cada una de las cuales queda colmada en forma individual por el Creador. La creación de esa vasija, según la Kabbalah, fue el comienzo y el fin de la creación. Si todo lo que existía era el deseo de impartir, entonces todo lo que había sido creado era el deseo de recibir. El deseo de impartir no hubiera podido ser creado de por sí, porque el proceso de creación implica que algo que previamente no existía tiene ahora existencia. Empero ya hemos dicho que la esencia del deseo de impartir es que es completo y no le falta nada. Por lo tanto, es inconcebible que el propio deseo de impartir sea creado, ya que al no faltarle nada, la existencia debe ser uno de sus atributos. Esto es explicado en el comentario de Nachmanides sobre la oración matutina. Él forma la luz y él crea la oscuridad. El Ramban pregunta por qué se usa dos palabras diferentes, formar y crear, y llega a la conclusión de que la luz, que como se ha dicho previamente, indica la fuerza de la energía positiva, no podía ser creada puesto que la creación indica un estado incompleto y la luz es siempre entera. En lugar de ello fue formada, lo que significa que fue moldeada y circunscrita de modo que pudiera descender del Ein Sof. Sin embargo, se puede decir que la oscuridad ha sido creada, ya que es indicativa de un estado incompleto, de una energía negativa y de un deseo de recibir. Y como tal, no estaba presente en forma alguna dentro del Creador, sino que fue creada como un fenómeno totalmente nuevo. La creación de esta vasija llamada el deseo de recibir es por lo tanto llamada Yesh Me'ayin, lo que indica que algo que es Yesh fue creado de la nada, o Ayin. La nada de la cual se creó el deseo de recibir de ninguna manera ha de ser confundida con conceptos tales como el vacío o la negrura. Es sencillamente un estado de no existencia o preexistencia desprovisto de cualquier atributo. Hemos llegado ahora a una fase de nuestra descripción del proceso de la creación de los mundos, en donde la verdadera esencia de la creación ha tenido lugar. La Kabbalah justifica su aseveración que la creación de la vasija de recepción, el Yesh Me'ayin, fue la entera creación al considerar que todas las emanaciones y desenvolvimientos subsiguientes no son otra cosa que los resultados multiplicados de la unión prístina de la causa positiva y efecto negativo. Es precisamente de esta nada mística, o Ayin, que se desenvuelven todas las manifestaciones, ya sean en términos terrenales como celestiales. En la Kabbalah es conocida como la causa oculta. Pero esta nada es de hecho inconmensurablemente más real que cualquier otra existencia, ya que es de esta fase que ha surgido toda la creación. La creación de la nada, de hecho, simboliza y es el ejemplo principal del proceso de emanación, que presupone una fuente de emanación, y efectivamente simboliza también el proceso creativo, el que, como ya hemos mencionado, produce algo nuevo sin involucrar los procesos del pensamiento lógico. La relación entre el Creador, su beneficencia y la Sefirot es comparable a la que existe entre el alma y el cuerpo, y entre la esencia y la vasija que la contiene. Pero existe una diferencia en que ambos, el alma y el cuerpo, difieren de su naturaleza del Creador. El alma, al simbolizar el aspecto de impartir del Creador, sin embargo, tiene características iguales que las del cuerpo, es decir, un deseo de recibir. La idea de la nada no es tan complicada y mística como parece ser a primera vista. Se trata meramente de una conveniente ayuda conceptual para encapsular la idea de algo que es el resultado de un pensamiento, un efecto que se ha producido después de una motivación previa, el que, habiendo sido no existente, es considerado como algo que ha emanado de la nada. Esta idea es a la vez simple y profunda,
declara que no hay tal cosa como la nada, al haber hecho el mundo de la substancia eterna del deseo de recibir. La creación del mundo fue la formación radical de esta substancia en la que nosotros conocemos como nuestro mundo. Este discernimiento básico nos ayuda a comprender las paradojas que abundan en toda la Kabbalah. Trata al mundo como de hecho lo es, revelando la verdadera sustancia inmutable del universo en oposición a la apariencia cambiante y las realidades transformadoras de los niveles inferiores de la existencia. Únicamente la verdad fundamental perdura, la sustancia real del universo en contraste con la sustancia física que podemos tocar, pero que se deteriora y se esfuma cuando la luz en ella se extingue. Contemplando en forma más simple, el deseo de recibir significa, por lo tanto, la creación en su totalidad. Como un resultado del deseo de impartir original del Creador, que era el factor de motivación detrás de la creación del deseo de recibir, surgió un nuevo fenómeno, el deseo de recibir que se dice ha brotado de la nada para indicar la característica elemental del Creador. Sin embargo, todavía existen muchas etapas de emanación antes de que podamos ver la eventual emergencia de maestro de nuestro universo físico. Apagando la luz. Volvamos al original pensamiento de creación que, como hemos dicho, debía impartir las ilimitadas bendiciones del Creador. Si consideramos este concepto de compartir o impartir, veremos que formula ciertas demandas al receptor, a quien recibe. Sabemos que nuestra propia experiencia, que el mero acto mecánico de dar es de por sí insatisfactorio. No damos consejos a los árboles ni ofrecemos dinero a los animales. Evidentemente existe un deseo de recibir de parte del receptor, un conocimiento de lo que implica y significa lo que se da antes de que podamos realmente decir que estamos dando. Lo mismo ocurre en todos los niveles de dar y recibir. No se puede compartir o impartir nada a no ser que el receptor sepa y desee lo que se le ofrece. Penetrando aún más profundamente en la naturaleza del compartir y el recibir, constatamos que esos dos criterios de conocimiento y deseo implican una posesión previa de lo que se busca. Así, en un sueño podemos poseer nuestras más descabelladas esperanzas y fantasías y probar el placer de ellas como si fueran reales. Sin embargo, al despertarnos, el placer desaparece. De ello aprendemos que nuestros deseos están siendo satisfechos constantemente, pero esta satisfacción nunca es permanente porque no somos capaces de completar el circuito al compartir con ellos. Ello, no obstante, podemos ver que el objeto del deseo de recibir, el contenido del sueño, debe estar presente antes de que podamos pensar en satisfacerlo. De ello también se desprende, empero, que debemos haber perdido lo que poseíamos antes de lo que deseemos. ¿Quién desea comida cuando tiene bastante para comer? ¿Quién desea riqueza cuando tiene todo lo que el dinero puede comprar? Es solo cuando hemos perdido algo que podemos desear recobrarlo. Cuando todavía lo tenemos, esa vasija o deseo particular está lleno o satisfecho y no experimenta ninguna sensación de pérdida. Si el pensamiento de creación era para crear un deseo de recibir, como hemos dicho, entonces la creación de la vasija en su forma inicial, en el Ein Sof, no consiguió completamente esta finalidad. Esta vasija, a la que nos hemos referido como el Yesh Me'abin, está completa y eternamente colmada de luz, y por lo tanto no puede experimentar en sí deseo alguno de recibir. De hecho, su estructura es indistinguible de la luz, que es el deseo de impartir. El despertar de ese deseo de impartir por la vasija se llama la segunda fase de la creación, entendiéndose por fase en el sentido de causa y efecto, y no, como debemos recordar, en términos de tiempo.
Existe ahora una situación en la que el número infinito de vasijas desean todas ellas compartir una con la otra. Esto, sin embargo, no es posible porque cada una está en esta fase, totalmente colmada. Sin embargo, son tan sensibles las vasijas al deseo mutuo de compartir que cada una se vacía voluntariamente de su luz. Este es el único medio por el cual pueden compartir una con la otra. Podemos compararlo con un hombre rico que ha decidido deshacerse de todo su dinero, de modo que pueda proporcionar a otra gente la oportunidad de compartir sus riquezas con él. Cuando está en posesión de todo su dinero, tiene todo lo que quiere, y por lo tanto no tiene deseo alguno de recibir. Es únicamente después de hacerse pobre que puede permitir a otros a que compartan con él. Ahora bien, tan pronto como la vasija produce ese corte o cierre, queda vacía, y se refiere a ello como la tercera fase. Este vacío conduce a la cuarta fase, que es la última de la creación, puesto que aquí encontramos la etapa que completa el pensamiento de creación original. Una vez que la vasija haya quedado vacía, siente la falta de lo que tenía antes, la luz de la creación. Aquí encontramos por primera vez el criterio que la existencia del deseo de recibir. Esta fase completa el mundo de la creación y es llamada el Ein Sof. En el comentario del Rabí Ashlag sobre el árbol de la vida leemos lo que sigue. Este último grado en su completa perfección se encuentra tan solo en el mundo sin fin, antes de la creación de todos los mundos. El Rabí Ashlag continúa describiendo el próximo paso de la emanación de los mundos inferiores. La perfecta voluntad del deseo del mundo sin fin sufrió una restricción o tzimtzum. Esto se explica así, ya que el deseo de recibir establecido en el Ein Sof ahora recibía la infinita beneficencia del Creador, la cuarta fase. Surgió una sensación denominada el pan de la vergüenza. La vasija recibe constantemente, pero no puede hacer nada a cambio, puesto que el Creador, siendo completo y no faltándole nada, no tiene deseo alguno de recibir. La vasija siente el pan de la vergüenza porque es incapaz de ganar lo que está recibiendo. Además, ya no es simplemente un receptor pasivo como lo era en la segunda fase del Ein Sof, antes de que apareciera el deseo de recibir. Ahora desea activamente la luz, que es la tercera fase de la creación, pero no puede tomarla en razón de su incapacidad de ofrecer algo a cambio de ello. La energía metafísica generada por esta situación conduce a la restricción o el tzimtzum y lleva por el principio de causa y efecto a apagar la luz para que se pueda remediar la falta de equilibrio existente. El resultado vacío y falta de luz engendra los deseos infinitos de recibir del mundo físico, en el que estamos colocados en un estado incompleto para que podamos eliminar el pan de la vergüenza al compartir con otros a quienes también les falta, y de ese modo colmar nuestros propios deseos. Esta es la razón de haberse colocado en el hombre un deseo de recibir no satisfecho. El pensamiento de creación original fue tan solo para impartir las infinitas bendiciones del Creador, pero primero tenemos que aprender cómo construir el vínculo entre dar y tomar por medio de mitziot y preceptos antes de que podamos lograr que ese pensamiento sea completado. Debe notarse que el despertar del pan de la vergüenza es muy diferente del despertar del deseo de impartir en el Ein Sof o en el vacío de las vasijas. El concepto de pan de vergüenza solo llega a existir después de la evolución del deseo de recibir, que era la última de las 4 fases de la creación en el Ein Sof. La restricción de la luz ocurrió fuera del mundo sin fin, y siguiendo esta primera restricción, la función de la limitación se volvió operativa en todos los mundos debajo de él.
Algunos pueden preguntarse para qué es necesario todo este proceso. Si el Creador es todopoderoso, como lo hemos dicho, ¿por qué no ha creado Él una vasija que tuviera un deseo de recibir sin un deseo de impartir? ¿Por qué era necesario traernos a esta tierra mundana de sufrimientos y penurias? ¿Cómo podemos nosotros, con nuestro deseo de placeres y lujos en nuestra existencia física, tener jamás la esperanza de lograr la reunificación con el Creador? La respuesta a estas preguntas reside en un estudio más exhaustivo de la creación y una comprensión más profunda del significado que tienen las enseñanzas de la Cábala. Para quienes han comprendido la explicación ofrecida aquí, les debe resultar claro que la identificación del Creador ha sido únicamente hacer el bien, por ser su naturaleza propia. Sin embargo, la restricción y el vacío de la vasija en la cuarta fase de la creación fue un acto voluntario a que dio lugar la propia vasija. Las leyes relacionadas con el flujo y la transferencia de energía metafísica de las que brotan todas las manifestaciones físicas fueron establecidas desde el principio de la creación y constituye una expresión de los atributos del Creador. Sin embargo, lo que está establecido por medios voluntarios en un nivel alto se convierte en involuntario en los sucesivos niveles inferiores. Esto es similar a una ley que es sancionada voluntariamente por un proceso de debate y decisión en el cuerpo gobernante de un estado o un país y que subsiguientemente se convierte en una norma obligatoria para todos los ciudadanos que se hallan en su jurisdicción. Las leyes esenciales que gobiernan el flujo de energía en el universo, por lo tanto, fueron establecidos en el proceso de la creación. Estas leyes incluyen las razones del por qué estamos presentes en este mundo físico y a qué se debe que estemos sujetos a los deseos que experimentamos. Lamentablemente, tenemos la tendencia de olvidar que lo que era voluntario en Ein Sof se convierte en involuntario en nuestro universo. La libertad que nuestras almas eligieron voluntariamente al restringir la luz del Ein Sof tenía el propósito de ofrecernos la oportunidad de enderezar el equilibrio entre lo que estábamos recibiendo y lo que podíamos impartir a los demás. Ello no obstante, esa libertad todavía está sometida a las leyes más supremas de la creación. Si bien podemos ahora ejercer nuestro deseo de recibir para nuestra propia satisfacción, sin pensar siquiera en compartirlo con los demás, todavía se aplica la estructura esencial del universo. Oh pan de la vergüenza, restricción. La satisfacción, ya sea tanto espiritual como física, solo durará si existe un equilibrio entre el recibir y el compartir. Eso debería contestar a la pregunta tan frecuentemente formulada referente a la libre voluntad. ¿Por qué el Creador no nos ha ordenado sencillamente obedecer las leyes y los preceptos, en lugar de dejarnos con un volumen tan confuso de posibilidades a elegir? De lo que ya hemos dicho en cuanto se refiere a la evolución del universo, debe resultar claro que la decisión de no recibir era nuestra y tan solo nuestra. Fue adoptada en razón del equilibrio que existía y se tomó para la única finalidad de restaurar el equilibrio. Si el Creador nos ordenara recibir sus infinitas bendiciones, nos enfrentaríamos con el mismo desequilibrio inaceptable que dio lugar al sentimiento original del pan de la vergüenza, el que a su vez sería instrumental en crear una restricción, haciéndonos regresar a nuestro presente estado al completar un círculo entero. Evidentemente, nuestra primera preocupación debe ser eliminar el sentimiento del pan de la vergüenza, porque esta es la razón de la restricción que nos separa de la luz. Además, el hecho de que se manifestaran en nuestro universo las fuerzas del mal es un resultado directo de la restricción a que diera lugar la vasija de recepción.
Hasta entonces imperaba una falta o un vacío en el que no podía haber maldad, ya que la naturaleza de la maldad es el deseo de recibir que no ha sido satisfecho. Si examinamos nuestros deseos para los beneficios físicos de este mundo, constataremos que todos ellos brotan de la misma raíz, la falta de satisfacción. Ya sea que deseemos dinero, posición o posesiones, el elemento común es siempre el deseo de recibir, la impresión de que hemos perdido una realización o satisfacción que otrora tuviéramos y que podremos recobrar acumulando objetos físicos. Hemos perdido de vista la verdadera finalidad de nuestra existencia en este nivel físico, ya que el deseo de recibir se nos ha hecho más real que la luz, que el deseo de impartir. Al mostrarnos las fuerzas por medio de las cuales se creó el universo, el Zohar nos proporciona las razones de nuestra existencia e indica en forma inequívoca cuál es la labor que debemos llevar a cabo durante nuestro breve periodo de existencia en este mundo. La cuestión de la finalidad es discutida por los sabios del Zohar, quienes formulan la simple respuesta que él quería concedernos, su infinito amor y abundancia. El pensamiento detrás de la creación era compartir con la humanidad. El defecto de esa causa motivadora fue la creación del hombre como una vasija para esa dádiva, revelando así la verdadera esencia del hombre como el deseo de recibir. Sin ese deseo de recibir, no se hubiera llevado a cabo la creación del mundo, ya que el concepto de la energía positiva forzosamente ha de venir antes del concepto de la energía negativa. De ninguna manera es posible desear algo sin tener una capacidad previa de desear. Por lo tanto, no podemos hablar de la creación cuando nos referimos a la luz, ya que designaría algo recién hecho o revelado. La creación no se refiere a la luz sino al fenómeno reciente revelado del deseo de recibir. Dentro de este concepto, tan solo estaban contenidas todas las manifestaciones futuras de la creación, incluyendo el mundo físico junto con su punto central, el hombre. En el tiempo de la revelación de la creación, el deseo de recibir era como la semilla de un árbol. Un árbol consiste de raíces, tronco, ramas y hojas, todos los cuales han evolucionado indiscutiblemente de la semilla, aunque ésta no indica a simple vista lo que contiene dentro de ella. Evidentemente, esa semilla no ofrece ningún indicio de su futuro desarrollo en todo un árbol. A través de una serie de evoluciones, el hombre se desarrolló de esta raíz o semilla, que fue la revelación original del deseo de recibir. Cada hombre que aparece en nuestro mundo no es otra cosa que una emanación o evolución de ese deseo. Su esencia interna, oculta, sigue siendo el deseo de recibir. Ahora debería ser claramente comprendido que este deseo de recibir no es forzosamente degradante, ni tampoco ha de ser considerado como una desventaja. Todo por el contrario, y como ya hemos visto, es el pivote vital de la creación. Podemos modificar nuestro deseo de recibir y encauzar sus demandas hacia áreas que nos reforzarán y nos aproximarán a la luz, pero jamás podremos destruirlo. Esto es en completa oposición a aquellas religiones que pretenden que la finalidad del hombre es sacar o destruir el ego. De acuerdo a la Kabbalah, esa proeza solo es lograda después de la muerte del cuerpo. Solo por medio de una completa comprensión del deseo de recibir, en todas sus manifestaciones, podremos llegar a un mejor entendimiento de nuestra conciencia motivadora interna y su relación con nuestros actos físicos, y lo que es aún más importante, obtendremos una mejor comprensión de nuestra relación con nuestros semejantes, con los hombres. Toda esa información nos proporciona el Zohar. Esta obra monumental nos muestra
la sublime sabiduría relativa a las características metafísicas de toda la creación, que es el deseo de recibir. Referencias. Acerca de que no había niveles o grados distintivos o discernibles. Etz Haim, Gate 1, Branch 2. Compárese con Then Luminous Emanations, volumen 1, página 33, Jerusalén, 1972. Centro de Investigación de la Cábala. Acerca de que este último grado en su completa perfección no se encuentra tan solo en el mundo sin fin, antes de la creación de todos los mundos. Talmud Eser Sefirot, volumen 1, página 6, edición en hebreo, 1956. Centro de Investigación de la Cábala. La misma idea es expresada en la página 72 de Then Luminous Emanations, volumen 1. Acerca de que la perfecta voluntad de recibir del mundo sin fin sufrió una restricción o tzimtzum. Misma obra, página 67. Sobre la expresión, la restricción de la luz ocurrió fuera del mundo sin fin, y siguiendo esta primera restricción, la función de la limitación se volvió operativa en todos los niveles debajo de él. Misma obra, página 67.